fecundación asistida es algo bastante complicado, así es que voy a intentar explicarlo en palabras de personas normales. Si les interesa saber qué es una FIV, síganme en este video. Hola entonces, ¿cómo están? Yo soy Aldonza y este es un video más de la serie de videos de fertilidad que la verdad no sé por qué no lo había hecho antes, porque es como lo más básico. Con esto debíamos de haber empezado como hace 5 años. Pero bueno, aquí estamos y les voy a explicar qué es una FIV. FIV viene del, son las iniciales de fecundación in vitro. En inglés es IVF, que es pues, lo mismo, pero en inglés. Y quiero empezar por aclararles que una in vitro no es lo mismo que una inseminación artificial. Las dos son procesos para reproducción, los dos son de reproducción asistida, pero son tratamientos completamente distintos. Una inseminación artificial es simplemente que un médico o el laboratorio y demás, lo que hacen es adquirir la muestra de semen de un hombre, revisar la muestra y introducirla al cuerpo de una mujer, esperando que suceda naturalmente la fecundación. Es decir, como que pues nada más les ahorran unos pasos a los espermas. O sea, en vez de tener que entrar y... El esperma tiene que ir a buscar el óvulo que debería estar en la trompa de falopio, fecundarlo y todo debería de suceder naturalmente, ¿no? Nada más es un paso lo que se saltan al inicio del proceso. Esa es una inseminación artificial. Una fecundación in vitro, por el contrario, es un tratamiento en el que todo, o prácticamente todo el proceso de reproducción sucede afuera del cuerpo, tanto del hombre y de la mujer. En una fecundación in vitro, lo que sucede es que extraen igual la muestra del hombre, ¿no? Extraen el semen, pero también es necesario extraer los óvulos de la mujer para poder en un laboratorio fecundar un óvulo con un espermatozoide. Y para hacer esta fecundación, hay dos formas de hacerlo. Una es como con menos intervención, que es literal en una caja de Petri o no sé, estas cosas de laboratorio. Ponen el óvulo en la que sueltan pues una gota o dos, no sé cuántas de espermatozoides, entonces pues hay muchísimos, pero es una gota y esperan a que solitos los espermatozoides intenten fecundar el óvulo. Esa es una forma. Y la otra es una ICSI, así se llama, y ICSI se llama por las siglas de inyección intracitoplasmática, que aquí así fueron todas mis in vitros, con una ICSI, que es cuando literalmente, una vez que analizaron la muestra de esperma y tienen ya el óvulo que van a fecundar, toman un espermatozoide, que es un buen espermatozoide que tiene como todas las características que el embriólogo está buscando. Entonces, toman un espermatozoide y con una imagínense todo esto en un tamaño minúsculo, con una mini inyección, inyectan ese espermatozoide dentro del óvulo. Entonces, la tarea que tenía que hacer el espermatozoide ya no la hizo él, la hizo un médico. Y lo introducen y esperan entonces cierto tiempo a que solito el embrión se empiece a formar y empiece a ocurrir la división celular. Okay. Para esto hay todo un proceso que las parejas que nos metemos a este tema, pues tenemos que hacer, porque no nada más es, pues un día vas, te sacan el óvulo, te sacan el esperma y lo hacen. No, es mucho más complicado que eso. Una in vitro consta de varios pasos. Entonces, les voy a tratar de explicar un poco, como resumido, sin muchos detalles, cómo funciona una in vitro. Para empezar, la pareja que no ha podido embarazarse tiene que acudir a una clínica de fertilidad con un especialista en reproducción y se empieza primero con pues muchos estudios, ¿no? Hay que hacer estudios de sangre tanto en él como en ella para saber pues muchas cosas, mucha información, cómo está la reserva ovárica, cómo está el conteo de espermático, en fin, de verdad es una serie de estudios súper larga y depende mucho de cada pareja y del diagnóstico que tenga cada quien, los estudios que se mandan a hacer. Pero bueno, entonces la primera etapa es esa, una serie de estudios.
Posteriormente, cuando ya se tienen como los resultados y todo está bien como para seguir, lo que sigue es una estimulación ovárica, en la que la mujer recibe hormonas, normalmente son inyectadas, y es un proceso en el que se empieza cuando empieza el ciclo menstrual, se empieza con la estimulación, entonces te inyectan hormonas y esto es para sobreestimular los ovarios y que produzcan más óvulos de los que produciría normalmente. Si no saben cómo sucede naturalmente, cada ciclo, cada mes, ovulamos de un ovario y el mes siguiente del otro. Y lo que sucede es que el ovario forma primero unos folículos, que son como unos hoyitos en todo el ovario, y sabemos que dentro de cada folículo se forma un óvulo. Y es como una competencia. Podrían formarse 2, 5, 10 o mucho más folículos. Y si nadie está interviniendo, lo normal sería que muchos óvulos empiezan como su crecimiento y hay uno que es el que le gana a todos, que es el que madura y es el que va a salir para ver si es fecundado. Eso en un ciclo natural. En una in vitro, lo que hacen es que los médicos controlan eso. Al inyectar hormonas, producen que el ovario haga mucho más folículos de los que haría normalmente. Entonces, dependiendo de la edad y del diagnóstico de la mujer que están estimulando, pues es el número de folículos que se van a formar. Entonces, se forman estos folículos, siguen inyectando hormonas y la idea es lograr que todos los óvulos maduren para que los puedan extraer y que todos funcionen y no dejen que solo uno sea el que va a funcionar. Entonces, desde el día que empieza la menstruación y hasta el día como 11 más o menos, es esta parte de estimulación ovárica en la que la mujer se inyecta hormonas. Durante estos días, normalmente tienes que estar yendo a la clínica un día sí y un día no, a que te saquen sangre y te hagan un ultrasonido para ir viendo cómo van creciendo esos folículos. El doctor lo que hace es medir cada folículo para ver si uno ya se está adelantando, uno está creciendo más y poder con el medicamento controlar que unos ya no crezcan, que los que están atrasados crezcan más, en fin. Con las muestras de sangre te van midiendo el resto de las hormonas y van viendo pues que todo vaya aumentando como parejito, ¿ok? Una vez que ha sucedido la estimulación ovárica, lo que sigue es la extracción de los óvulos. Para que eso suceda, hay un medicamento que te mandan inyectar y esa inyección, digamos que es como el disparo que va a hacer que los óvulos salgan, bueno, no salgan, pero que ya estén listos todos para poder ser extraídos. Una vez que te pones esa inyección, a las 36 horas, el médico debe intervenir. El día de la extracción, lo que sucede es que la pareja tiene que ir a la clínica, porque ese día suceden dos cosas. A la mujer le extraen los óvulos y el hombre tiene que dejar la muestra de esperma con la que van a fecundar esos óvulos. Entonces, ese día hay que acudir a la clínica y es importante, es curioso, pero es importante que ninguno de los dos lleve ni jabón, o sea, ni perfume, ni maquillaje, ni nada, porque todas las sustancias externas podrían tocar las células que van a extraer. Así es que se llega a la clínica, entras al quirófano y en este procedimiento a la mujer la duermen completamente, o sea, es anestesia general, no es doloroso porque estás dormida. Si no estuvieras dormida, sí sería doloroso. Y además no te puedes mover, es todo un tema. Entonces, extraen los óvulos que con el medicamento, que ya les dije, se sueltan, digamos. Entonces, el doctor lo que hace es entrar a cada uno de los folículos y literal como aspirar el líquido que se formó. En ese líquido, pues viene el óvulo que se ha formado. Y entonces, una vez que los han extraído, el embriólogo lo que hace es revisar que todos los folículos pues hayan tenido óvulos, porque pasa que a veces el folículo se formó bien, extraen el líquido y no hay óvulo, o no maduró y entonces ese óvulo no sirve, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que han hecho eso, ya tienes el primer número. El primer número me refiero a que ya tienes como desde ahí ya empiezas a contar. No sé si se saben la canción de los perritos, pero el de los 10 que yo tenía, ¿sí? Y ahí empieza todo para abajo y es una angustia bastante horrible. Pero bueno, entonces, vamos a decir que desde que empezaron te dijeron que habían visto 12 folículos. Pues ahí ya sea el primer número en el que te dicen, bueno, pues de los 12 folículos solo pudimos extraer 10 óvulos. Y
solamente 8 se ven maduros. Entonces, y de los 8 maduros, pues solo fecundaron 6 o fecundaron los 8, ¿no? Porque en ese día el embriólogo hace el proceso de fecundar cada uno de los óvulos con la técnica que hayan escogido, que ya les platiqué las dos que hay. Entonces se fecundan. Y desde ahí ya tenemos pues un resultado, ¿no? Ya sabes lo que sucedió. Ahora, hay gente que solamente va a congelar óvulos, por ejemplo. Entonces, se hace todo esto que ya les platiqué, la estimulación, las inyecciones, la extracción, pero pues no hay esperma, no hay un hombre que vaya a fecundar ahorita esos óvulos, entonces nada más se extraen y se congelan los que hayan salido y los que funcionen, los que son maduros, ¿no? Se congelan. Pero bueno, si vamos a seguir con el proceso, lo que se hace es fecundarlos y empieza entonces el cultivo embrionario, que es decir, una vez fecundados, lo que tienen que hacer es dejarlos crecer durante 5 días para ver cuáles sí están funcionando, cuáles embriones sí se están formando, que en realidad todavía no son embriones. De hecho, los primeros días pues, no son más que celulitas reproduciéndose, o sea, multiplicándose. Y la idea es que crezcan durante 5 días para que lleguen a formar una cosa que se llama blastocisto, que se le apoda blasto. Y entonces, eso es lo importante. ¿Cuántos blastos logramos tener al día 5? Una vez que pasaron los 5 días, volvemos a tener un número nuevo, ¿no? De esos que tenía, pues ahora solo llegaron a día 5 blastos. Ese día 5, a esos blastos que sí llegaron, que llegaron bien en tamaño, el embriólogo lo que va viendo es que la forma sea correcta, que el número de células se haya multiplicado bien, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que ven para decir si sirven o no sirven. Entonces, hay unos, de hecho, que se dejan de desarrollar desde el día 1 o 2 y pues ya no siguen multiplicándose y se mueren. Entonces, el día 5, los que sí hayan llegado, se les hace una biopsia, se les pellizca un cachito, que bueno, que ahora ya hay unas técnicas nuevas en las que no hay que tocar ni siquiera como la materia del embrión, sino en donde el líquido en donde los tienen, ya con eso se puede analizar, pero bueno, hasta ahorita lo que sucede es que les quitan unas poquitas células a un blasto que ya tiene muchísimas células para analizarlo genéticamente, eso se va al laboratorio y ese día que ya le hicieron la biopsia, esos blastos se congelan, que eso se llama criopreservar, o sea, un doctor no dice congelar, pero bueno, para nosotros los congelan. Esta muestra se va al laboratorio y más o menos se tarda como 15 días el laboratorio en decirte si esos blastos están sanos o no genéticamente. ¿Okay? Para esto, si llevan un poco las cuentas, pues esto fue en un ciclo de la mujer, o sea, durante su menstruación, hasta que ovuló, los extrajeron y aquí hay unos días en los que nuevamente, pues lo lógico es que vuelva a menstruar porque en el cuerpo no tiene ningún óvulo fecundado. Entonces, para el cuerpo esa es una señal de que no hubo fecundación y entonces va a volver a haber una menstruación. Aquí hay de dos. Podían haberlo hecho como se los acabo de explicar o sin hacer análisis genético y sin nada, fecundarlos, esperar 5 días y ponerlos dentro del cuerpo de la mujer. Y eso se llama hacer una in vitro en fresco. Sin todos estos análisis, sin congelar nada y demás. Entonces, si se hace en fresco, pues tiene algunas ventajas, aunque hoy se cree, y hay muchos estudios que dicen que lo ideal es no hacerlo en fresco porque esto te permite, pues, dejar que el cuerpo regrese, ¿no? Que toda esta sobreestimulación de hormonas no esté ahí. También te permite preparar mejor el endometrio, que es donde van a implantar los embriones. También te permite hacer un análisis genético, en fin. Entonces, el ciclo siguiente, lo que va a suceder es que van a entonces a preparar el cuerpo para recibir el embrión. Una vez vamos a decir que del análisis ya te regresaron, te dijeron que de los 5 que mandaste, pues 4 están sanos, ¿no? Maravilloso. Entonces ahora tienes 4 oportunidades para tener bebés. O puedes tener 4 bebés, no sabemos. Entonces, el ciclo siguiente lo que va a pasar es que en vez de sobreestimular, ahora ya no nos interesan los óvulos de ese ciclo, sino que nos interesa que el endometrio, que es adentro, se los explico así como de Plaza Sésamo, adentro del útero, imagínense que hay como una lengua, yo así lo veo
así lo vi en una ilustración. Es como una lengüita que se engrosa y se enflaca. Entonces ese grosor, si no hay fecundación, es lo que menstruas. Entonces, necesitamos que esa lengüita se engrose. Hay una medida, ¿no? Tiene que tener ciertas características. Tiene que ser trilaminar. Es decir, en el ultrasonido se ven como 3 rayitas. En fin, no me voy a meter en esos detalles porque es todo un show. Pero bueno, tiene que tener un grosor específico, tiene que tener características específicas para decirte es un muy buen endometrio para que tu embrión se implante ahí. Una vez que eso pasa, igual la mujer está siendo medicada para que eso suceda, y además aquí se agrega progesterona, que es para un poco como engañar al cuerpo de que este ciclo estás embarazada. Y entonces que el cuerpo empiece a reaccionar, pues desde ya, a hacer todo lo que tenga que hacer para recibir a este embrión. Entonces aquí puede haber ciertos medicamentos, ¿no? Puede haber algo para la sangre, para el sistema inmune, como algunos temas. Y en el día que se acordó, porque también hay un estudio que te dice qué día tu endometrio está receptivo, entonces ese día se va a implantar el embrión. Y lo que se hace es, igual, acuden a la clínica, en el mismo quirófano. Lo que va a suceder es que con una cánula van a meter el embrión o los embriones que decida el doctor que van a implantar, y lo que va a quedar después de eso es esperar. En este procedimiento no se necesita anestesia, es un procedimiento que no duele, se tardan 5 o 10 minutos en hacerlo. Y después de eso pues hay que mantenerse como pues en una especie como de reposo, pero vida normal. Pero bueno, es la famosísima beta espera. Una vez que te implantan al embrión o los embriones, tienes que esperar alrededor de 14 días, un poquito menos, para saber si el embrión se implantó o no. Y en esta famosísima beta espera yo creo que es la parte más complicada del proceso a nivel emocional. Así es que si tú conoces a alguien que está pasando por un in vitro, pues ahora sabes un poco por todo lo que ha pasado, pero también debes de saber que la beta espera es donde más ansiosa puede estar, más montaña rusa. O sea, va a estar muy ilusionada, pero muy nerviosa, pero después muy triste porque no siente nada, pero después muy angustiada de que no vaya a funcionar, y después con mucho miedo, pero después con mucha ilusión, pero después así. Entonces la beta espera es así, y todo este proceso ya costó un dineral, y entonces, ¿no? O sea, aquí es cuando dices, híjole, a ver si ojalá funcione todo el dinero que ya invertí. En fin, es un proceso bien complicado. Y una vez que pasa toda esta beta espera, lo que sigue es hacer la famosa prueba de embarazo. Y lo ideal es hacer una prueba en sangre, no las pruebas caseras, porque ahí hay muchas desilusiones que no queremos, pero en la sangre es mucho más certero y mucho más fácil saber si funcionó y si hay un embarazo. Entonces, hasta ahí se termina un in vitro, y ahí sabes si el proceso funcionó o no. Y bueno, pues así a mí me parece esto me parece a mí de película de ciencia ficción. La verdad es que es impresionante lo que la medicina puede hacer hoy. Pero pues bueno, yo solo quería explicarles así, porque esto es a grandes rasgos, ¿eh? Hay tantos detalles en medio que me encantaría platicarles, pero bueno, lo quise hacer porque tal vez tú no estás pasando por esto, pero conoces a alguien que sí. O apenas estás a punto de empezar algo así y tampoco tenías idea de lo que va a suceder. Quería platicarles para que sepan qué es una in vitro, cómo funciona, y si están en eso, les deseo todo el éxito del mundo. Yo ya me voy. Los quiero mucho. Adiós. ¡Mua! Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como @aldonzaveles y en Twitter como @lavidadealdonza. ¡Los espero! ¡Besos!